Señores estudiantes, muchísimas gracias por estar puntuales en esta clase. Les recuerdo que ya ahorita son las 3:05 de la tarde y a partir de este momento, pues, ya no voy a permitir el acceso a ningún otro estudiante por temas de respeto al tiempo y también porque no hay ningún inconveniente si es que no puede acceder por cualquier tema de conexión y luego la podrá ver la clase ya grabada cuando yo le suba el link a Educay y a través del tutor a su grupo de padres de familia. Muchísimas gracias nuevamente por estar puntuales en la clase y vamos a dar inicio. Bueno, en primer lugar, tengo que ya informarles a partir de esta clase, empezamos ya lo que es la sexta unidad, tomando en cuenta que ya este es el último mes que tenemos clases, entonces justamente de acuerdo a la planificación, esta ya es la sexta unidad. Entonces, el tema de la sexta unidad es los informes en la investigación, ¿sí? Yo les había indicado en las clases anteriores que nosotros venimos trabajando, venimos conociendo las diferentes técnicas de la aplicación al momento de trabajar con investigación y estas técnicas, cada una de estas técnicas que hemos venido estudiando, tienen que dar como resultado al final un informe, ¿sí? Todas las técnicas de la investigación que se puedan aplicar y todos los procesos investigativos y los proyectos de investigación al final deben terminar con un informe, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y también se realizan los informes porque la finalidad o el objetivo es la toma de decisiones, ¿sí? Cualquiera que sea el informe que se deba presentar en base a cualquiera de tema de investigación, siempre tiene que ir acompañado al final de un informe en el cual se van a redactar muchas cosas que van a servir para que las personas interesadas tomen las decisiones correspondientes. Entonces, en este bloque, en el sexto bloque, vamos a conocer más o menos cómo se redacta, cómo se realiza los informes para las diferentes técnicas de la investigación. Nosotros hemos revisado la técnica de la observación, hemos revisado la técnica de la entrevista, hemos aplicado la técnica de la encuesta. Entonces, de la misma manera vamos a trabajar en esta sexta unidad, revisando cómo se realizan los informes para la técnica de la observación, cómo se realizan los informes para la técnica de la entrevista y terminaríamos la próxima semana realizando el informe sobre la técnica de la encuesta, que es la que aplicamos. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizar el taller que tengo preparado para la clase de hoy, que también les voy a subir a Educay y que les voy a ir describiendo las actividades que tienen que desarrollar. Ya, entonces ahí ustedes pueden visualizar el taller para esta semana. Dentro del taller de esta semana, obviamente, ahí tiene usted como tema, es el tema de la unidad. Eso le va a servir para que usted pueda realizar la carátula en el cuaderno de investigación. El tema es los informes de investigación. El tema de la clase, en esta clase vamos a ver las fichas como material de recolección de información. Toda vez que nosotros, cuando realizamos un informe, sobre todo aplicando la técnica de la observación y de la entrevista, generalmente se utilizan fichas. Ya vamos a ver de qué se trata. Vamos a introducirnos a la asignatura y entonces tenemos más o menos la definición de lo que yo he querido darles a ustedes de lo que es un informe. El informe de investigación es el principal instrumento de comunicación. Se elabora al final de la investigación. Este informe debe cumplir una serie de directrices que garanticen su correcta lectura. Una primera premisa es que la información debe aparecer jerarquizada, de modo que la persona que consulta el informe tenga claro cómo se ha estructurado el proceso de investigación y qué datos corresponden a cada uno de los apartados.
de acuerdo con su relevancia y la relación que mantienen entre ellos. Un informe de investigación cumple dos funciones importantes. La primera función es, en una investigación básica, producir conocimiento teórico. Y en una investigación aplicada, resolver problemas prácticos, ¿sí? Entonces, en una investigación básica, en un proyecto de investigación básico, generalmente los informes producen más conocimiento, ¿sí? Producen como resultado de la investigación nuevas teorías. Pero, en cambio, en una investigación aplicada, ya se puede hablar de una investigación científica, sí se resuelven hipótesis, ¿no? Se plantean hipótesis y se descartan hipótesis posibles para resolver problemas. Nosotros también habíamos hablado en bloques anteriores acerca de lo que son las hipótesis. ¿Cuáles son las características de un informe? Básicamente tiene algunas características, ¿no? Pero lógicamente cada informe puede estar estructurado en base a lo que el investigador requiera o a los elementos que el investigador requiere. Pero claro, hay elementos que son indispensables y que siempre deben estar presentes. Entonces, las características principales de un informe, primero, es el título, el lugar donde se realiza, el objetivo, los indicadores, los resultados, las conclusiones, las recomendaciones. Generalmente se pone también el nombre del investigador, el tiempo en el que se desarrolló, la aplicación del método y la fecha de entrega. En algunos informes también se le incorpora las referencias bibliográficas, ¿no? Si es que se utiliza. En este caso, yo tengo unos ejemplos de cómo realizar fichas e informes, pero no vamos a requerir de pronto colocar referencias bibliográficas. Entonces, eso depende de cada uno de los investigadores. Lo que sí se debe incorporar en los informes es la técnica, ¿sí? El procedimiento de investigación, cómo nosotros realizamos el proceso de la recolección de los datos. Por ejemplo, quién participó, qué apartados usaron, cómo se garantizó la validez de los resultados. Ya les voy a explicar más adelante de manera más específica. Perdón, se cortó un momentito. Luego tenemos nosotros los resultados, ¿sí? Los resultados se refieren a los datos estadísticos, a las tablas, a los gráficos, para interpretar los hallazgos a través de las conclusiones y recomendaciones. Generalmente esto se aplica a la mayoría de las técnicas de la investigación que se puede utilizar, ¿sí? Con más frecuencia en la técnica de la encuesta. Cuando nosotros tenemos una población a la que nosotros encuestamos que requiera que nosotros incorporemos pues esta información matemática en tablas estadísticas que ya podríamos trabajar con Excel. Nosotros lo hicimos de manera más sencilla, más simple, entonces logramos obtener la tabulación de los datos también, pero sin necesidad de pronto de obtener tablas estadísticas en Excel o gráficos estadísticos en Excel. De igual manera lo pudimos interpretar, pero cuando ustedes realicen un trabajo investigativo en donde apliquen alguna de las técnicas de la información con más población, tendrán que aplicar esta tabulación de los resultados obtenidos a través de las fórmulas matemáticas, ¿no? Eso también me imagino que lo ven también en la parte estadística, en el área de matemática. Como punto final de lo que tiene que ver con los informes de la investigación, tenemos la discusión, pero no la discusión de pelea, ¿no? Sino que la discusión se refiere a la defensa que el investigador hace del informe final que obtiene, ¿sí? Generalmente la discusión, la defensa, lo hacen las personas que prácticamente realizan informes de investigación o realizan proyectos de investigación para defender una tesis de grado, ¿sí? Entonces ellos, una vez que obtienen los resultados, que cotejan, que verifican su hipótesis, etcétera, etcétera,
deben defender su resultado, ¿sí? A través de la última, del último elemento que yo le he puesto discusión, pero más que todo, más que discusión, es una defensa de sus resultados, obviamente frente a un tribunal, frente a un público que le puede hacer preguntas en cuanto a los resultados que ha obtenido, ¿ya? Ahora bien, eso en cuanto a lo que son los informes y a los elementos que componen los informes, ¿sí? Le vuelvo a insistir, toda técnica de la investigación que se aplique para obtener información debe al final entregar un informe, ¿sí? Eso es muy importante. Pero ¿cómo vamos a recolectar los datos de la aplicación de estas técnicas? Para eso nosotros tenemos las fichas, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros aplicando la técnica de la encuesta, no utilizamos una ficha, sino que elaboramos un cuestionario con preguntas abiertas, con preguntas cerradas. Pero si nosotros fuésemos a utilizar o a aplicar otras de las técnicas que son más utilizadas, como son la observación y la entrevista, generalmente se plantean fichas, ¿sí? Para que pueda el investigador tener facilidad al momento de aplicar, ¿sí? Y que estas fichas también las realiza el investigador, obviamente cuidando ciertos elementos que deben estar siempre inmersos en estas fichas, pero también hay la libertad de que el investigador pueda agregar o pueda eliminar algunos elementos. Todo depende del tema que necesite investigar. Entonces yo tengo un concepto de lo que son las fichas y que está enfocado también dentro de lo que es el área de lengua y literatura, porque ustedes saben que en el área de lengua y literatura también se utilizan fichas, especialmente cuando se maneja lectura de libros, ¿sí? Bueno, yo cuando estaba en la escuela, por ejemplo, en el colegio, perdón, la profesora de lengua y literatura nos enviaba a leer libros y nos enviaba también a hacer fichas. En estas fichas que tenían ciertos elementos, nosotros lo que hacíamos es ingresar datos importantes como el autor, el año de elaboración del libro y otros datos. ¿Para qué? Para nosotros tener un compendio de fichas de los libros leídos y poder nosotros facilitar de pronto la consulta, ¿sí? Entonces, les voy a leer un concepto de lo que son las fichas y luego les voy también a leer un concepto de lo que son las fichas, pero enfocadas en la parte de la investigación. Las fichas se utilizan para registrar y resumir los datos extraídos de fuentes bibliográficas, como libros, revistas y periódicos. Esto está enfocado en el área de lengua, ¿no? O bibliográficos. Tradicionalmente, las fichas eran tarjetas de forma rectangular de diversos tamaños, pero a partir de finales del siglo XX se empezaron a usar bases de datos y otros soportes electrónicos para almacenar la información. Las fichas se utilizan como medios para registrar un trabajo de investigación porque contienen datos de identificación de los conceptos, ideas, resúmenes o síntesis, entre otros. Las fichas se almacenan en un fichero o un archivo o un sistema real o virtual de organización de la información mediante una clasificación determinada. Bien, entonces ahí está, ¿no? La parte de la definición de lo que son las fichas, enfocándole en el área de lengua y literatura, pero también enfocando en la parte de la investigación, ¿sí? Un investigador siempre debe tratar de llevar fichas dependiendo del tipo de aplicación de técnica que haga, ¿sí? O de seguimiento del proceso investigativo, debe tener o debe llevar fichas bien archivadas y bien registradas. Pueden ser de manera real o también pueden ahora llevar ya de manera virtual. ¿Qué elementos debe contener una ficha de observación? Cuando nosotros queremos aplicar la técnica de la observación y necesitamos como recurso de apoyo una ficha, esta ficha debe contener los elementos que yo le voy a mencionar. Lógicamente que esos elementos no es que son definitivos, todo depende del investigador modificarles, pero hay algunos elementos que siempre deben estar. Por ejemplo, el primer elemento, el nombre de la institución que auspicia o al que pertenece el investigador. Eso tiene que estar siempre, ¿sí? Un investigador siempre debe identificar su ficha con el nombre de la institución a la que representa. El segundo, el nombre del instrumento. Siempre tenemos que poner el nombre del instrumento, sea la ficha
de la entrevista, o sea, la ficha de la observación. Deben ir numeradas. Tome en cuenta que el investigador no solamente desarrolla una, sino que puede desarrollar varias fichas. Es como la encuesta. En la encuesta no se aplicó solo a una persona, se aplicaron en este caso a 5, pero generalmente se lo aplica a más. Luego tenemos los datos informativos de la investigación, en donde están la asignatura de la materia, el título de la observación y el lugar o sitio donde se va a desarrollar la observación. Sí, estos son datos importantes para la investigación, porque nosotros no solamente nos podemos enfocar en un proyecto investigativo en la materia de investigación, sino en todas las materias que incluso en el bloque 3 me parece que vimos, cuáles son las materias a las cuales se relaciona o se aplica mucho esto de la investigación. Luego tenemos el objetivo como número 4. Siempre que el investigador desarrolle un proyecto o realice una investigación, debe primero iniciar con un objetivo. Debe tener un objetivo muy claro del por qué va a realizar o va a aplicar esa técnica. Luego tenemos los indicadores a observar. ¿Qué se va a observar? ¿Sí? Dentro de la ficha de la observación estamos hablando. En la tablita que yo les he realizado como ficha también está ya incorporado el informe, ¿sí? Se redacta lo que fue observado. O sea, al final es como un resumen de todos los indicadores observados. Como punto 7 se tiene una conclusión o se tienen conclusiones, sí que se puede realizar una sola en base a los parámetros que ya habíamos visto en clases anteriores de cómo desarrollar la conclusión. Y por último tenemos los datos informativos del investigador. Eso es muy importante. También es muy necesario incorporar todos los datos de la persona que aplica esta ficha o que hace la investigación. Muy bien. Entonces aquí yo tengo ya un ejemplo de una ficha de observación desarrollada. Por ejemplo, en este caso, en la parte superior, usted puede ver el nombre de la institución. Es de una ficha de observación de la Universidad Técnica del Norte. ¿Sí? La asignatura dice que es metodología de la investigación científica. ¿De qué se trata? De observar la infraestructura de la FECIT, que es una facultad de la Universidad Técnica del Norte. El lugar es la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología. Como siguiente punto está el objetivo, ¿no? ¿Por qué se va a realizar esa observación? Como yo les decía, un objetivo siempre inicia con verbo en infinitivo, entonces el objetivo es identificar la funcionalidad que presta la infraestructura de la facultad en relación al número de estudiantes, ¿sí? Entonces ese es el objetivo de esa observación que tenemos como ejemplo. ¿Cuáles son los indicadores? Área administrativa, área educativa, es decir, las aulas y los laboratorios, espacios recreativos, espacios deportivos y otros. Eso es todo, todos los elementos que se van a observar, que se van a analizar. ¿En base a qué? A la relación que tiene con el número de estudiantes, si es que es funcional, ¿sí? A eso se refiere esta investigación. Y luego tenemos el informe. En la parte inferior, después de los indicadores, está el informe, es decir, la redacción, el resumen de lo que la persona que realizó o que aplicó esta técnica escribió. Entonces, mire, tenemos ahí edificio de 5 plantas de cemento armado, en el que se ubican por pisos de la siguiente manera. Primera planta, área administrativa, decanato, etcétera. Ahí está la descripción, ¿sí? De todo lo que el investigador pudo observar, ¿sí? En base a los parámetros, a los indicadores que se solicitaban y que necesitaba la institución medir. Finalmente se tiene, o casi al final se tiene una conclusión, ¿sí? El investigador concluye que la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología, de acuerdo a lo observado, dispone de una infraestructura acorde a sus funciones. ¿Sí? Esa ya es la conclusión del investigador. ¿Para qué sirve esta conclusión? Para la toma de decisiones, ¿sí? Me imagino yo que quien solicitó este informe debe ser el rector de la institución, que quería saber en cuanto a temas de infraestructura, si es que la facultad está acorde a la demanda de los estudiantes, por poner un ejemplo. Entonces, quien hace
Esta observación, quien aplica esta técnica, realiza también una conclusión. ¿Qué hace el rector o la persona que solicitó? Toma las decisiones, ¿no es cierto? Permite el acceso a más estudiantes, restringe el acceso, está acorde para el número de estudiantes, aumenta el número de aulas, es decir, son decisiones que se toman ya en base a las conclusiones. Por último, está el nombre del investigador, está el tiempo que le demoró a aplicar esta técnica y está la fecha. Lógicamente, el nombre del responsable siempre debe estar, sobre todo en este tipo de fichas que son tan importantes, ¿no? Y bueno, ahora mismo que estamos viviendo este tema del virus y de todo lo demás, ¿cuántas fichas de observación se estarán desarrollando? Y qué importante es que el investigador que realice estas fichas lo haga de manera responsable al momento de hacer las conclusiones. Entonces, ese es un ejemplo de cómo desarrollar una ficha de observación. Luego aquí tengo yo una ficha en blanco. No es que usted va a tener que hacer nada, ¿no? Simplemente es un ejemplo para que usted pueda verificar cómo debe tener o cómo se debe llenar una ficha de observación. ¿Cuál va a ser su trabajo? Su trabajo es hacer la carátula de la sexta unidad, hacer un resumen y pegar, imprimir y pegar estos dos modelos, ya va a ver el siguiente, de las fichas, tanto para aplicar la técnica de la observación y para aplicar la técnica de la entrevista, y les va a pegar en su cuaderno, ¿sí? Impreso y pegado como ejemplo, ¿ya? Si no tiene impresora, chicos, no hay problema, porque usted también le puede hacer con la regla y con el esfero el modelo que está aquí, ¿sí? No es que va a tener que imprimir necesariamente, dígame. El deber que mandó usted la anterior semana, ese dijo que usted era, o sea, que iba a mandar porque tenía que presentar eso después de dos semanas, algo así dijo, ¿no? O Sí me tocaba acuerdo. presentar para esto. No hay problema, todavía me pueden seguir presentando. El tema es que como se nos está acabando el tiempo, ya se acaba el año lectivo, y yo por eso justamente hice la clase este día también, ¿sí? Porque si no nos acortamos mucho de tiempo. Entonces no hay problema, usted me puede subir la tarea anterior y me puede subir esta tarea sin ningún problema hasta la siguiente semana, ¿sí? Por eso mismo esta le hice sencilla, usted no le demore mucho y no se complique, ¿ya? Ya, Ya, entonces, eso en cuanto a la ficha de la técnica de la observación. Usted le imprime o le dibuja en su cuadernito para que tenga el ejemplo. Y luego vamos con la otra, que es la ficha que se realiza también para cuando se aplica una técnica de entrevista, que esa también es muy importante, ¿sí? Dentro de lo que es la entrevista y también la observación, es importante también contar con evidencia, ¿no? La persona que realiza la técnica de la observación generalmente toma fotografías como evidencia de la observación realizada. Y la persona, en cambio, que realiza una entrevista generalmente tiene un aparato tecnológico de pronto para grabar, ¿sí? Sea el audio o sea también la imagen de la entrevista. ¿Por qué? Porque eso hace que esa información sea más objetiva, es decir, más verificada, porque tengo mi respaldo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos que contiene también la ficha de la entrevista? Dentro de la ficha de la entrevista nosotros tenemos algunos elementos que van a coincidir tal vez con la ficha de la observación. Primer elemento, nombre de la institución que auspicia o a la que pertenece el investigador. Eso siempre, ¿no? Cuando ustedes incluso hacen los trabajos para presentar, siempre el encabezado ponen el nombre de la institución a la que pertenece. Entonces eso siempre es una regla, ¿ya? Como segundo elemento, la descripción de la técnica que se aplica. En el caso de la ficha de observación, se pone ficha de observación. En el caso de la ficha de la entrevista, se pone ficha de entrevista y también va numerada. Recuerde que generalmente las entrevistas o esta técnica se aplica cuando, por decir algo, una empresa quiere contratar personal. Entonces, siempre tiene que tener archivada todas sus fichas de las entrevistas del personal que aspiró al cargo, ¿sí? Entonces, es muy importante ir numerando. Siguiente, tenemos el tema general de la entrevista, ¿sí? ¿A qué se refiere la entrevista? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué motivo vamos a hacer una entrevista? Esto también puede aplicar a los periodistas, ¿no? A las personas que se dedican al periodismo.
¿Cuál es el tema de la entrevista? ¿Cuál es el motivo por el cual se busca a la persona para hacerle una entrevista? Como siguiente punto tenemos los datos informativos del entrevistado. Es muy importante, ¿sí? Tener los datos como el nombre, la edad, probablemente un número telefónico. Los datos, todo esto depende de cómo el entrevistador necesite o requiera la información. También se busca los datos informativos del entrevistado. Luego tenemos el contenido, ¿sí? El contenido de la entrevista. Una persona que va a realizar una entrevista, que va a obtener información, debe ir preparado. Nunca debe ir a obtener esa información, se puede decir, adivinar, sino que siempre va preparado. Entonces, en esa ficha, en ese campo que ya les voy a indicar, el investigador debe estructurar las preguntas que va a hacer. Las preguntas pueden ser abiertas y pueden ser cerradas, pero el investigador debe tenerlas listas, ¿sí? Tanto las preguntas abiertas con el espacio para anotar la respuesta, como las preguntas cerradas con las opciones para que el entrevistado pueda seleccionar. No es que usted le va a entregar para que llene, porque ahí se convertiría en una encuesta, sino que el entrevistador va llenando esa información, le da llenando al entrevistado, ¿sí? Luego tenemos el informe, ¿sí? De lo que el entrevistador pudo analizar, ¿sí? En base a la entrevista que realizó. Tenemos la conclusión, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión a la que llega el entrevistador después de realizar la entrevista? Y por último, obviamente, los datos informativos del entrevistador y de la entrevista en sí. Entonces, es importante poner el nombre del responsable, como veíamos también en el caso de la observación. Aquí está el ejemplo de la tabla, que igual usted solamente, si es que tiene impresora, le va a imprimir y le va a pegar como un modelo de ficha de entrevista, o si no tiene impresora, usted le va a dibujar. Entonces, aquí tenemos los elementos. Obviamente, en la parte superior tenemos el nombre de la institución, tenemos el nombre de lo que es esta ficha, que es una ficha de entrevista, tenemos la numeración, el motivo, cuál es el motivo de la entrevista, nombre del entrevistado, aquí estarían los datos, ¿no? Si el investigador necesita número telefónico, dirección, etcétera, etcétera, aquí le incorporaría. Luego tendríamos los indicadores a observar, a preguntar. Serían las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Aquí se escribirían, ¿no? Con el espacio para que el entrevistado responda. Y luego tendríamos el informe, ¿sí? Que quiere decir más o menos las conclusiones generales o el resumen de lo que dijo el entrevistado. Tendríamos una conclusión general, corta. Tendríamos también acá en la parte inferior los datos de la persona responsable de realizar la entrevista, ¿sí? Que sería el nombre del entrevistador, el tiempo que duró la entrevista, la fecha en la que se realizó la entrevista y el lugar donde se desarrolló la entrevista, ¿sí? Entonces, de estas dos, he preparado para esta semana y para ya terminar el año lectivo, para la próxima semana haremos el informe de la última técnica, que es la técnica de la encuesta, para la cual nosotros sí aplicamos y sí podemos redactar un informe, pero eso le vamos a ver la otra semana para que ustedes también puedan desarrollar. Y con eso, dígame. ¿Esas fichas solo las pegamos, no las llenamos? No, no tiene que llenar, porque no es complicarse mucho, no nos hemos adentrado. Sí, en la que sí vamos a llenar y vamos a realizar es la próxima semana con la técnica de la encuesta, que de esa igual ya tenemos la información para hacer el informe final. Sí, que de eso sí tenemos datos. Dígame. ¿Y eso va a mandar por el Educay? Sí, claro, yo les voy a subir este archivo con el video de la clase y las actividades a Educay, por si acaso se olviden. Ya, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? No, Lice. Ya, es bastante sencillo lo que tienen que hacer, sí, no es muy complicado, solamente hacen la carátula, sacan un resumen de lo que es el informe, de los elementos que tiene la ficha de la observación y le pegan la imagen de la ficha en blanco. Los elementos de la ficha de la entrevista y le pegan la imagen en blanco y eso me enviarían, ¿sí? Está muy claro eso, creo que sí.
Para la próxima semana, cuando tengamos la clase, ahí sí les voy a pedir que tengan los datos de su encuesta aplicada a las conclusiones y recomendaciones que ya deben tener o que van a ir resolviendo para poder hacerle el informe final de la encuesta. De esa sí vamos a hacer el informe, pero no va a ser algo complicado. Sí, para con eso terminar ya el año lectivo en cuanto a lo que tiene que ver con la materia de investigación. Al final, la siguiente semana, si es que nos alcanza el tiempo, mandaré a hacer un trabajo de recuperación, ¿sí? Por si acaso algún estudiante tenga una nota baja, qué sé yo, mandaré a hacer un trabajo de recuperación para que reemplace la nota baja y pueda mejorar su promedio. Ya, muy bien, chicos. Bueno, por temas de tiempo, ya me llegó el mensaje que se me va a terminar el tiempo de la clase. Yo les agradezco mucho a todos ustedes por su presencia puntual en la clase y también por la manera como han intervenido y cómo también han participado. Eso es muy importante, saber que ustedes tienen inquietudes y que yo les puedo ayudar. Muchísimas gracias a todos, chicos, y me despido deseándoles que tengan un buen día y una excelente semana. Nos veremos la próxima clase. Bueno, Licen, Ya, hasta luego. bueno. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Hasta Lice. luego. Hasta Díganme. luego, Licen.